Inevitablemente, yo cuando hablo de cómic y de libertad, lo primero que se me viene a la cabeza es el último personaje que Kino incorporó a su nómina de amiguetes en Mafalda. La última en llegar fue Libertad, que era una Mafalda en miniatura, se podría decir, porque era igual de enérgica, con los mismos pensamientos, lo que pasa es que todo un poco más altivo. Kino tuvo poco tiempo para explorar el personaje de Libertad, ya que fue incorporarse y a los 3 años dio por concluida la tira cómica. Pero dejó bastante claro el mensaje que quería transmitir con ese personaje, que era, por si el mensaje de Mafalda no calaba, ahí estaba Libertad para llegar más allá. Y tras este pequeño recuerdo hacia Mafalda, que es una tira que por favor si no habéis leído, por favor deberéis de leerla, porque la verdad que envejece muy bien, ha envejecido muy bien esa tira. Vamos a pasar de los años 70, que es donde se encuadra Mafalda, a la actualidad más reciente para hablar de videojuegos. Pablo Barce, bienvenido al Contrapodcast. Muy buenas, Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí a ver qué nos traes sobre videojuegos en nuestro programa temático sobre la libertad. ¿Qué te ha inspirado la libertad a ti en este mundo gamer? Bueno, ya sabes que la libertad en el mundo del videojuego es un tema recurrente, porque al final yo creo que casi todos los desarrolladores y creadores de videojuegos siempre, bueno, desde el principio de los tiempos, desde que se empezaron a desarrollar videojuegos, se ha buscado dar la máxima libertad posible al jugador, ¿no? Y bueno, en este caso con el tema me venía al pelo porque con las tecnologías que tenemos actualmente se pueden hacer virguerías, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría ir haciendo como un pequeño repaso de diferentes tipos de libertad dentro del mundo del videojuego, ¿no? Y cómo no iba a empezar con Zelda, ¿no? Con Breath of the Wild, que es el último Zelda que se lanzó de mundo abierto. Sí, un GOTY de manual, ¿no? Efectivamente, sí. Yo creo que el año que salió fue posiblemente el mejor juego del año para muchísima gente y es bastante probable que sea todavía de lo mejor que ha dado la nueva generación de consolas. Sí, sí, desde luego Porque de Switch, seguro, vamos. Si no es el mejor juego de sí, Switch, puede estar ahí entre los tres primeros. sí, va a ser difícil superarlo y yo creo que quien lo supere va a ser la segunda parte. O sea que es un juego muy, muy completo en todos los sentidos y que es muy innovador en muchos aspectos, ¿no? Y uno de los aspectos en los que innova, yo creo que, digamos, que da un paso adelante muy, muy importante y muy significativo es en la libertad que da el jugador, ¿no? Porque es un juego en el que tú desde el primer momento puedes decidir el camino que eliges. Empiezas el juego, digamos que te dan el control del protagonista y si quieres te puedes ir hacia el malo final. Te vas hacia el final boss y si puedes, lo matas y te pasa el juego. Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los tipos de libertad, más allá también del mundo abierto, ¿no? Y de cómo puedes elegir tu camino a lo largo de todo el juego. Y lo mismo que yo cuando empecé mi partida decidí ir por X sitio y me encontré a ciertos personajes que me empezaron a descubrir un poco más el mundo, la historia y tal. Seguramente otros jugadores fueron por otro sitio y es totalmente válido y se puede hacer perfectamente. A mí me fascinó uno de las facetas que tenía en lo que tú hablas de la libertad que te da el Zelda. Es en el aspecto culinario, en el que podías coger Sí, 20.000 combinaciones de comida y empezar a hacer recetas. Es que hasta en eso te da una libertad espectacular. Hasta en la cosa más tonta que puede ser en las recetas que te dan para conseguir vida o para conseguir bonus. Tienes una sí. cantidad de opciones impresionantes. Sí, sí, totalmente. Eso es otra de las maravillas del juego. Que el juego quiere que experimentes todo el rato, ¿no? Bueno, con los objetos, con los sistemas que propone el propio juego, con las físicas, ¿no? Hay mucha gente que ha hecho experimentos muy locos de decir, oye, pues si el juego, con las físicas que tiene diseñadas, permite que yo lance un objeto y haga X cosa con ese objeto, ¿qué pasa si le sumo otra física y hago que mientras he lanzado el objeto yo le dispare algo? Y ocurren cosas muy locas, porque ya te digo, el juego está diseñado para que el jugador experimente y sea totalmente libre en ese sentido, ¿no? Sí, eso también habla Y en cuanto de la a... anticipación de los desarrolladores, de pensar en esa aplicación de la física que al jugador se le va a ocurrir después de un tiempo. O sea, eso también es jugar Total. con mucha antelación a lo que va a pensar el jugador.
Totalmente, totalmente. Y esto que has comentado, además de la anticipación bueno, de lo que puedes hacer ya solamente en el aspecto culinario, ¿no? De la creatividad que implica también, o las herramientas que te da para ser creativo el juego, me lleva a otro que es súper conocido, es un superventa. Yo creo que también ha sido un juego que está en boca de todo gamer y no tan gamer, ¿no? Porque es el juego, yo creo, estrella de los niños, que es el Minecraft, ¿no? Que es Sí, un juego que destaca por la libertad creativa precisamente que brinda a cada jugador. aquí a ver si me puede hacer un poco de didáctica porque yo nunca he entendido de qué va Minecraft. O sea, a ver si alguien Bueno, me puede hacer un poco de Minecraft, didáctica porque te prometo que no sé de qué va. espero saber explicarlo bien, pero bueno, Minecraft es un juego que no tiene, digamos, una narrativa o una historia, aunque se ha ido desarrollando poco a poco y yo creo que empezó como una especie de easter egg, ¿no? El que realmente hubiera un objetivo final y un sitio que descubrir al que llegar y que el juego terminara, ¿no? Pero el juego básicamente te plantaba en un mundo abierto en el que tú eres un personaje que de la nada podía empezar a recolectar, pues bueno, objetos, ¿no? Podías picar piedra, talar árboles, ir cogiendo, pues eso, madera, recursos diferentes para que después combinándolos y haciendo recetas, digamos, pudieras construir, y construir a un nivel alucinante. O sea, hay gente que ha hecho ciudades enteras, hay gente que ha diseñado artefactos, hay gente que ha desarrollado incluso historias dentro del propio juego, ¿no? Porque es un juego que te da tanta libertad creativa Ujú. que ya no es solo que tú utilices esas herramientas de crafteo, que se llama así en el mundo gamer, ¿no? Que crees objetos y herramientas y tal, sino que puedes desarrollar un montón de cosas. Hay gente que ha diseñado, por ejemplo, calculadoras dentro del Minecraft, Ostras. que es una cosa que es lo que tú decías antes de la anticipación, ¿no? O sea, el programador, el diseñador original del juego, que era una sola persona que se llama, en el mundo gamer tiene el apodo de Notch. Este tío diseñó un juego en el que podías hacer básicamente lo que quisieras, con un aspecto súper simple, pero de repente, pues ya te digo, había gente programando cosas dentro del propio juego, que eso es una locura. O sea, Espera, el nivel de creatividad que permite es brutal. ¿me estás diciendo que ese juego lo ha programado solamente una persona? Sí, 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 el Minecraft original lo hizo solo un hombre, Madre un mía. tío, que es Notch. Lo que pasa es que después ese juego explotó, digamos, se hizo súper conocido entre la comunidad gamer, sobre todo, pues eso, ya te digo, al principio era como un juego de nicho, de jugadores bastante experimentados que descubrieron que ahí había un filón de, pues eso, un juego que te permitía hacer de todo, ¿no? Y cuando explotó fue cuando ese juego lo cogieron los youtubers, empezaron a jugarlo y a enseñar qué se podía hacer dentro de él y fue cuando todos los niños quisieron jugarlo porque es un juego que permite hacer muchísimas cosas. Claro, y no, Ese estudio... dime, dime. no, que, a ver, que es muy favorable para los niños porque es verdad que le alimenta un montón la creatividad, que a esa edad alimentarla es fundamental. Totalmente. Como Minecraft se diseñó también como juego multijugador, una de las cosas que ha permitido desde el primer momento es que la gente no solo construya, pues eso, edificios, ciudades enteras y tal, sino que haya roleo, ¿no? Que permita el diseño ya no solo, pues eso, de edificios, sino de niveles enteros, ¿no? Entonces hay gente muy creativa que ha diseñado, pues, ha hecho como gincanas o ha hecho minijuegos dentro del propio juego para después conectarse con gente y ponerles esas pruebas, ¿no? Entonces, el juego tiene unos límites amplísimos, o sea, la libertad que permite es enorme. Yo fíjate que nada más que lo conocía por los youtubers, como tú dices, que se ha hecho muy popular entre youtubers y a la gente haciendo el tonto, básicamente con sus personajes y creando tonterías. Pero ya hasta el punto de llegar de poder hacer historias dentro del juego, eso me parece maravilloso. Sí, sí, es una locura, ¿eh? Hay gente que ha hecho modelos de negocio basados en Minecraft también, que es bastante alucinante todo lo que ha generado ese juego. Hasta el punto de que, ya te digo, lo diseñó solo una persona, esa persona se hizo multimillonaria, el estudio que fundó para hacer el juego, digamos, creció, entró más gente y ese estudio forma parte ahora de Microsoft. Microsoft compró directamente la franquicia Minecraft sin ser franquicia, era un solo juego, pero la convirtió en franquicia y lo está explotando como la gallina a los huevos de oro que es. Sí, bueno, Microsoft es un poco el Disney de la tecnología, ¿no? Que como no puede con algo, pues lo compra y punto.
Efectivamente. Y yo creo que todo el mundo se echó las manos de la cabeza cuando pagaron lo que pagó por la compra del estudio de Mojang y de la marca Minecraft, pero lo tienen más que rentabilizado. O Sí, sea, seguro. yo creo que fue una compra inteligentísima. Minecraft también me lleva a otro tipo de juegos que te dan esa libertad creativa, como Dreams, por ejemplo, Little Big Planet, que son del mismo estudio de Media Molecule, que son juegos diseñados para PlayStation que también te permiten o te dan esa libertad creativa también, ¿no? De que tú con las herramientas que te da el propio juego puedas crear cosas diferentes, ¿no? Ujú. Pero más allá de eso, que yo creo que es un aspecto muy importante dentro de esta libertad creativa que estamos comentando, me llama mucho la atención lo que ha pasado con juegos como Grand Theft Auto, que bueno, que todo el mundo conoce, tú y yo los conocemos muy Sí, sí, bien sí. porque yo creo que los hemos jugado desde la primera entrega, Y sabes seguramente. que yo no soy un gran fan de los GTA, ¿eh? No, no termino Sí, de pillarle el truco, ¿no? pero bueno, son juegos súper interesantes por cómo también han ido evolucionando, ¿no? Sí, Como el primero, desde una perspectiva cenital que era muy rara en aquella época, sí, sí, sí. ya te daban un mundo abierto que explorar, por el que moverte, y lo más importante es que te daban libertad de acción, ¿no? Porque el juego tenía sus objetivos y los han seguido teniendo hasta la quinta entrega, ¿no? Que es, bueno, pues tú tienes un personaje, tienes su historia, tienes sus, digamos, sus objetivos, sus niveles, ¿no? Tal, de tienes que ir a X sitio y igual es robar un banco o ir a ayudar a tal tío o hacer X. Pero tú no tienes por qué hacerlo. Y igual que, pues eso, tú a lo mejor estás haciendo una misión y tienes que ir a matar a X mafiosos o lo que sea, igual puedes decidir darte un paseo por la ciudad y esta es la polémica también del Grand Theft Auto de toda la vida. Puedes decidir no hacer nada de eso, coger un coche y de repente empezar a atropellar gente o pelearte con alguien en la calle o no, o simplemente conducir e intentar seguir las normas de tráfico que dentro del juego funcionan. O sea, el juego es tan abierto en ese sentido que tú puedes hacer lo que te dé la gana y Sí, esa libertad pero de acción yo creo que... yo creo que los Sí, dime. que los de menos serán los que cojan el coche para intentar cumplir la norma de tráfico. Yo creo que Nah, la efectivamente. mayoría va a probar eso, el delinquir, el atropellar y todo lo Sí, que pueda. sí. La base de, por ejemplo, del Grand Theft Auto 3, yo recuerdo cuando era adolescente, cuando salió, estaba en el instituto y lo típico era intentar conseguir todas las armas que hay en el juego, ¿no? Las gordas. Después intentar robar un avión que había en un sitio o un tanque que había en otra parte y tal, y intentar liarla en la ciudad. Ese era el objetivo, más allá de que tuviera más historia, ¿no? Pero todo el mundo jugaba a eso, o sea, era brutal. Pero yo creo Pero que el culmen ha llegado con el GTA V porque, a ver, sí. corrígeme si me equivoco, que no estoy seguro, pero yo creo que es el único juego que va a estar en tres generaciones de consolas diferentes. Bueno, No lo sé, ¿eh? eh, No, yo por lo que he hay estado juegos viendo. que... Sí, o sea, creo que este juego ha marcado un hito porque no solo va a estar en tres generaciones diferentes de consolas, siendo muy vigente, que yo creo que ese es el hito que ha marcado, Exactamente, porque a eso me refería, que con sí, con una cantidad de jugadores grande. sí, totalmente. Es que es un juego que se ha vuelto muy popular en la generación de Play 4 y de Xbox One, que no es la generación en la que salió, porque salió en la anterior, salió en la de 360 y PS3. Claro. Y cuando ya se lanzó en PC y ha estado en estas nuevas consolas, ha sido cuando ha explotado, pero sobre todo ha explotado por el modo online, que es otra cosa que quería comentar hablando de esto de la libertad, porque está muy relacionado a lo que pasó con Minecraft. GTA Online se diseñó, me imagino que pensando en que, bueno, pues al final eches partida multijugador y hagas X cosas con amigos y tal, pero GTA Online ha derivado en que existen servidores privados en las que la gente rolea, digamos, como si estuviera en la vida real. O sea, estamos hablando que hay comunidades, que por ejemplo hay una comunidad española de jugadores de GTA que hacen una especie de oposiciones para que la gente consiga dentro del juego puestos de guardia civil o, por ejemplo, médicos de ambulancia, de la Cruz Roja. O Es, sea, eso es estamos hablando de impresionante. un nivel de roleo bastante gordo. Entonces, ya te digo, el juego permite tanta libertad en ese sentido que se pueden, no solo por lo que puedes hacer, digamos, de acciones en el juego, sino de lo que puedes diseñar alrededor del juego y crear tú como
como jugador dentro de ese juego, ¿no? O sea, me parece una cosa impresionante, la verdad. Y bueno, en relación a GTA Online también no podemos dejar de mencionar los juegos online masivos, ¿no? Los MMORPG, ¿no? Que bueno, GTA Online tiene ya bastante de eso, como que ya los géneros se van fusionando, pero bueno, siempre han existido juegos tipo Ultima Online, ¿no? O igual más recientemente, uno conocido, bastante conocido entre la comunidad gamer, que se llama Kenshi, Ese no lo he escuchado que hablar bueno, jamás, ¿eh? pues es un juego bastante curioso porque es como muy, creo que es bastante arisco como puerta de entrada al jugador, ¿no? Como que es un juego bastante complejo, porque te permite hacer muchas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, bueno, su característica principal es que el gameplay es bastante libre, ¿no? Entonces te deja mucha libertad de acción dentro de los propios límites que tendrá el juego online, ¿no? Entonces, digamos que son juegos de supervivencia en mundos abiertos en los que tienes que elegir tu profesión, ¿no? Ultima Online también era muy famoso por eso, ¿no? Son juegos muy, muy complejos al principio porque te dejan desarrollar un montón de profesiones y tú te podías dedicar simplemente a ser herrero o a curtir cuero, ¿sabes? O algo así. Entonces ibas como desarrollando esa habilidad y la ibas dominando y de ella podías sacar beneficio económico y después comprarte una casa y hacerla fuera de las ciudades que eran, digamos, las zonas seguras del juego. O podías dedicarte a ser un bandolero o un asesino e ir matando a gente que estuviera fuera de las ciudades seguras y robarles el dinero y ya está. Con las consecuencias que también trae eso, ¿no? Porque al final también hay otros que van cazando gente o en las ciudades los propios guardas te podían matar y tal. O sea, son juegos muy, muy curiosos por eso, ¿no? Por la libertad que te dan para elegir qué camino tomar o cómo ser o cómo actuar y todo eso, ¿no? Sí, que no te limitan a ninguna historia en concreto. Es decir, que tú puedes formarte tu historia. Tú te eres un herrero que de repente vas a conocer a alguien dentro del juego que te va a convencer para que vayas a cazar y de repente te convierte en cazador. Es decir, que no hay nada escrito. Eso es, eso es, eso es. De hecho, había otro MMO de estos basado en Star Wars antes de que saliera The Old Republic, que es el último que se hizo, que se llama Star Wars Galaxies, que ya cerró sus servidores, pero pasaba una cosa muy, muy, muy parecida al GTA Online, y es que también había roleo. Había gente que asumía papeles como, por ejemplo, si se habían hecho un personaje de soldado imperial, pues ellos asumían dentro del juego que tenían que actuar como tales y a lo mejor iban de escolta de un otro jugador. Y esa era su función, ser el escolta de alguien más tocho, tipo, digamos, como una especie de Darth Vader o algo así, ¿no? Pero decir, vale, pues tú eres Darth Vader, pues yo voy a ser tu escolta y voy a estar siempre como sometido a lo que tú hagas o a seguirte o lo que sea. Y ya está, ese era su papel y jugaban así. Claro, aquí Y me también parece una cosa... estamos hablando de una comunidad que se presta a eso, también te lo digo, ¿eh? Sí, sí, Porque, sí, sí, mira que yo soy muy totalmente. Warsi, pero es que los Warsi tenemos para Total, repartir. totalmente, totalmente. Y bueno, hablando de esta libertad de elección, ya digamos que en el último grupo de este estilo de juegos que quería hablar, están los juegos que te dan, en los que tienes libertad de elección, pero dentro de un entorno muchísimo más controlado y limitado, como pueden ser The Walking Dead, los juegos de The Walking Dead o las aventuras gráficas modernas, digamos, ¿no? Que Sí, son juegos en los el Click and que... Point es verdad que parece que murió y ahora se han creado estas nuevas aventuras Sí, dialogales, pues, realmente, porque son diálogos y tú vas siguiendo la historia prácticamente. totalmente. Sí, de hecho hay muchos tipos. Igual que estaba todo lo que generó Telltale, que es el estudio que ya cerró, de hecho, que diseñó todos los de Walking Dead y The Wolf Among Us y una serie de juegos que tenían como el mismo patrón, digamos. Están también todos los de David Cage. Están Detroit, está Heavy Rain, Beyond, o por ejemplo Until Dawn, ¿no? Hay una serie de juegos que son digamos, las nuevas aventuras gráficas, la nueva versión de las aventuras gráficas que son muy curiosos porque son juegos muy capados, muy limitados de cara al jugador, ¿no? Pero que te venden una libertad de elección brutal y de hecho tienen unas ramificaciones bastante, bastante interesantes. Hay juegos que tienen muchísimos caminos por donde tirar y bueno, pues tú en un diálogo a lo mejor, por ejemplo en un Mass Effect también pasaba, ¿no? Ujú. Estás hablando con un personaje y de repente te dan 4 o 5 opciones para elegir tu diálogo y en función de lo que tú dices, todo va cogiendo un camino diferente, ¿no? El mundo puede que cambie, tu relación con ese personaje va a cambiar, va a condicionar los hechos
ocurran a lo mejor en un capítulo o 2 capítulos más tarde. O sea, que es otro tipo de libertad más capada, pero que a mí me resulta mucho más interesante porque yo creo que está más relacionada con el cine, ¿no? O con la literatura, ¿no? Exactamente. Con los Sí, sí. famosos, los libros famosos de Elige tu propia aventura, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Pero llevado al terreno del videojuego. Y bueno, como reflexión final un poco a esto que estamos hablando de las decisiones y de los caminos y la libertad del videojuego, tanto en estos que hemos comentado, ¿no? Como en los MMO, en The Witcher, ¿no? De Fallout, los GTA, Red Dead Redemption 2, ¿no? Que son ahora como el top de los juegos de mundo abierto. Son juegos que te dan muchísima libertad, tanto de acción como de elección, ¿no? Pero al final, en estos juegos realmente somos libres para elegir lo que hacemos o lo que decimos o tal. Porque yo diría que no. Al final el mundo del videojuego es muy engañoso, ¿no? Porque se nos vende esa libertad, pero al final la libertad está muy, muy, muy limitada y ceñida a lo que han programado los creadores. Entonces, siempre estamos atados a lo que haya podido llegar ese diseñador o ese creador y a lo que te deje la máquina, ¿no? Claro, y yo creo que también lo más cercano a la libertad que te vas a encontrar, yo creo que va a estar en el multijugador. Porque al final un juego Efectivamente. single player es lo que tú dices, vamos a hacer lo que el programador quiere, aunque nosotros tengamos la sensación de libertad, que se nos va a cortar en el momento en el que queremos pasar a cierto sitio del mapa y nos va a aparecer un monstruo de un nivel muchísimo más superior al que tenemos. Ahí se nos corta la libertad porque no podemos Efectivamente. pasar. Al final el multijugador es verdad que sí que está más libre, aunque siempre te puede venir alguien muy experimentado y con una sniper, ala, cortarte el paso. Pero bueno. Totalmente, totalmente. Y es eso, que bueno, un multijugador más abierto, tipo GTA Online, en el que se pueden hacer servidores, o Minecraft, ¿no? Como decíamos, donde al final tú puedes crear tus propias reglas, pues efectivamente te da una libertad también creativa que es brutal, porque puedes diseñar cosas que el propio creador del juego no había pensado y que se le escapa un poco de su control, porque al final después los jugadores toman ese control y toman las riendas y siguen creando y construyendo, pero siempre van a estar dentro de los límites de lo que el propio juego permita, obviamente. Pues bueno, somos libres para buscar esa sensación de libertad, parece ser. Eso es, eso es. Pues Pablo, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nada, gracias a ti, Lean, un placer. Y hasta aquí el contrapodcast de esta ocasión. Muchas gracias por escucharnos.